confusiones y confesiones. ¿Por qué muchas personas se enferman de El entorno y nuestro pensamiento nos desafían continuamente. Nos conducen a estados altamente nerviosos que conocemos como estrés. El cerebro es el responsable de identificar los agentes estresores que desbaratan el tan ansiado equilibrio del cuerpo. Imaginemos que estamos andando por la calle y de pronto advertimos un individuo de aspecto sospechoso que se acerca. ¿Es este hombre un agente estresor? ¿Supone una amenaza? El cerebro es el órgano que responde a tal pregunta. El centinela que decide apretar o no el botón de peligro. Si se declara la situación de alerta, una compleja estrategia de combate se pone en marcha. Las neuronas envían un mensaje al hipotálamo para que contacte con la glándula pituitaria. Esta glándula estimula la liberación de una hormona, la corticotropina. Un mensajero que viajará por el sistema nervioso simpático previniendo al cuerpo del inminente peligro. En cuestión de minutos, la glándula suprarrenal recibe la llamada de auxilio y rápidamente pone cartas en el asunto. Para ello, libera en el torrente sanguíneo dos hormonas, la adrenalina y el cortisol, que junto con la noradrenalina serán los principales protagonistas del rescate. La adrenalina interviene de inmediato. Aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. Con ayuda de la noradrenalina, los sentidos se agudizan. Las pupilas se dilatan, los músculos se tensan. En definitiva, el cuerpo adquiere un estado de alerta que lo prepara para luchar o huir del individuo sospechoso. El efecto del cortisol es más prolongado y diverso. Aumenta el nivel de glucosa en la sangre y promueve la liberación de dopamina, el mismo neurotransmisor que causa sensaciones tan placenteras como la del orgasmo. La secreción de dopamina responde sin duda a la satisfacción que sentimos cuando nos enfrentamos a ciertos desafíos. Este complejo entramado de procesos permitió al Homo sapiens escapar de leones, defender alimentos e incluso superarse día a día. Pero también parece mortificar al hombre moderno. Atascos de tráfico, sobrecarga de trabajo, a veces resultan en un estrés crónico. ¿Desde cuándo este proceso indispensable para la adaptación se ha convertido en una hoja de doble filo? El problema surge cuando el organismo se somete a situaciones prolongadas de estrés. La glándula suprarrenal libera cortisol en exceso, provocando daños irreparables. La abundancia de cortisol atrofia las neuronas asociadas a la memoria, potencia el estado de alerta generando ansiedad, inhibe la secreción de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, sustancias que en caso de déficit desencadenan depresión. El entorno cambia y lo hace de forma apresurada. Parece que el cuerpo humano reacciona con éxito ante el estrés transitorio, pero deberá idear otros mecanismos para combatir las nuevas situaciones que nos acechan. El hombre del siglo XX está sujeto a una serie de influencias externas e internas y en una forma permanente que produce en él unas reacciones catastróficas a nivel biológico y a nivel psicológico. Se llama vivir en estrés. Las personas llegan a vivir en estrés merced a la influencia de los llamados estresores, que son estímulos. Y ahora más que nunca el ser humano, en las sociedades modernas, está sujeto a una cantidad enorme de estímulos. Noticias negativas, todos los días ve en la televisión, escucha por la radio las catástrofes que se están sucediendo uno u otro. Esos estímulos negativos van a producir unas reacciones también negativas. Estímulos como por ejemplo las llamadas telefónicas, una y otra llamada, cada llamada telefónica produce una reacción, porque es un estímulo. Además no sabemos quién nos llama ni por qué nos llama. No siempre todas las llamadas telefónicas son bonitas y buenas noticias. Aparte de eso, la cantidad de noticias que tenemos nosotros a través del Internet, la cantidad de responsabilidades económicas que nosotros tenemos. Hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar cuarto, hay que mantener la familia. El automóvil que tenemos ya no es bueno, hay que comprar uno nuevo.
los vecinos tienen uno mejor, hay que trasladarse de lugar, los niños tienen que ir al colegio, todos los días tienen que viajar, ya sea en su propia movilidad, en un tráfico desesperado, o también a través de los combis o los ómnibus. En fin, no hay momento en la sociedad moderna que nos podamos librar de los estresores. En el trabajo ni decirlo. ¿Se ha puesto a pensar por qué las personas que viven en contacto con la naturaleza, en las alturas de nuestras serranías peruanas, por ejemplo, no tienen estrés y tampoco tienen menopausia? ¿Por qué no pasan por estas experiencias? ¿Se ha puesto a pensar lo que está sucediendo en las grandes urbes? Solo en el Cusco, por decir, hay una investigación reciente que terminó hace apenas un mes atrás, en la cual se investigó el nivel de burnout, o sea, de estrés que produce lo que se llama quemar a las personas, en uno de los hospitales, en el que se descubrió que habría de entre 40 y 50% de personas sujetas a este burnout. O sea, el ser humano tiene alrededor suyo una cantidad enorme de estresores sociales, familiares, de comunicación, que van a producir reacciones en el ser humano. Y lamentablemente la mayor cantidad de reacciones son negativas. Lo primero que sucede en el ser humano ante los estresores es una reacción de alarma natural, porque el ser humano está provisto de un cuerpo que ante los alarmígenos externos va a prepararse para huir o para luchar. Es evidente que lo que tenemos que enfrentar todos nosotros es los mismos hechos con los mismos medios. Ahora, la Sagrada Escritura nos plantea unos medios espirituales que tenemos que tomar en cuenta. El apóstol Pablo vivió una experiencia terrible con los estresores. Yo quiero leer del apóstol Pablo una parte que está en el libro de Corintios. En el libro de Corintios encontramos muchas experiencias del apóstol Pablo. Aquí, en el capítulo 4 de Corintios, vamos a dar lectura a un texto que dice así: perseguidos, mas no desamparados. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros propios cuerpos. Mire esta experiencia, esta manera de entender la vida del apóstol Pablo. Repito, dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué diferencia hay entre la tribulación y recibir la angustia? Las tribulaciones son cuestiones externas que nos van a afectar, pero la angustia es un sentimiento, es una emoción, es una reacción, es una forma como uno enfrenta, en este caso el estrés. Las tribulaciones van a venir de fuera y sin embargo él no está angustiado. Está tranquilo, está relajado, a pesar, si hablamos en el lenguaje corriente, a pesar de recibir muchas tribulaciones. Dice, en apuros, también está en apuros. Mire la reacción: mas no desesperados. ¿Por qué no tendrá desesperación? ¿Por qué no tendrá angustia? ¿Por qué no hay ansiedad en la reacción de Pablo? En primer lugar, la ansiedad viene en el ser humano porque uno mira el futuro con miedo, con temor. ¿Qué será mañana? Una persona que está preocupada: mi hijo se va a enfermar, yo me voy a enfermar, ¿qué pasará si no tengo dinero, si no me alcanza el sueldo a fin de mes? Entonces va a tener una reacción inmediata de angustia, o sea, de ansiedad, de miedo. Aquí el apóstol Pablo no tiene miedo, tiene tribulaciones, pero no tiene miedo. En segundo lugar, está en apuros, pero no está desesperado. ¿Por qué? Porque Pablo está viendo la dimensión de su vida dentro del marco que Dios le ha planteado. Se desespera por la parte económica, leve tribulación momentánea. Le robaron su carro, leve tribulación momentánea. Se murieron sus hijos, leve tribulación momentánea. Se va a morir con cáncer o SIDA. ¿Qué va a decir Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Es esa su actitud frente a los problemas? ¿O usted se desespera, se angustia, se deprime y piensa que ya
se acabó la vida y no hay esperanza para usted, no hay futuro para usted. Aunque encuentre oscuridad en el camino, nada he de temer, tu presencia está conmigo.